Entonces llamó la mística de lo femenino, ¿tá? Y hubo aquel estruendo, que nosotros no pudimos participar poco porque estábamos acá en otras urgencias. Yo cuando era joven no era feminista, iba a ser la revolución social, ¿está claro? De modo que todo esto para decirles que disculpamos al Che acerca de sus metáforas solo masculinas, ¿está? Lo que necesitamos es unas mujeres nuevas y unos hombres nuevos, todos renovados. Porque en esa novedad no sabemos cuál es el cálculo. Y lo ha dicho muy bien Caro. Hoy estamos frente a una circunstancia inédita también, en la historia por lo menos, de los aparatos jurídicos del Estado. Y es la posibilidad que el Estado mismo reconozca que no hay solo varones y mujeres así. Que hay un enorme arco, el propio Estado con la ley de identidad de género, el Estado kirchnerista, obviamente fue votado por una buena mayoría en la legislatura, y digo, no fue el Poder Ejecutivo el que mandó el proyecto de ley de identidad de género, pero fue un elemento fundamental, la convicción kirchnerista, digo, del Estado kirchnerista acerca de que esto es un derecho inexorable. Y ustedes saben qué, es uno de los bienes más extraordinarios de exportación que ha tenido la Argentina. Bien exportable hemos tenido es la ley de identidad de género. De la misma manera que la Argentina ha exportado felizmente, ni una menos, que tiene una réplica en todas partes. Me fui muy lejos, pero aquí me quedo. Quiero decir que no podemos adherir a ningún patetismo contrahistórico. No sabemos lo que es una verdadera mujer o un verdadero varón. Felizmente, no lo sabemos. Hay una posibilidad de transitar con mucha libertad. Lo que sabemos es que no puede haber mujeres sometidas. No puede haber varones sometidos, tampoco puede haberlos. Entonces, esto es, yo diría, lo que se ha instalado en la hora. Y insisto en algo, cuando el Estado argentino dice, faculta registralmente, registralmente, el registro civil de la nación argentina dice que una persona puede tener la identidad de género que se le cante, y ahora, y nada más que presentándose, la Argentina ha dado un paso impresionante en materia de evolución gigantesca de nuestra condición humana. No nos asustemos. Miren, heterosexualidad debe haber siempre, pues si no, no hay reproducción posible. Así que no hay que asustar. Además, no es yo diría, no es esto el nudo entrañable el nudo entrañable de la condición humana, el nudo que tenemos que desentrañar es el de la subordinación, el sometimiento, la imposibilidad de ser como queremos ser. Vamos ya a la otra, después al de los scratches. ¿Sí? Sí. Sí, solo para complementar algo de lo que dijo Dora, efectivamente creo que cuando hablamos de otres, ¿no?, de ellas, de amigues, lo que estamos haciendo es transgredir ese mandato de subordinación, ¿no? Porque, y acá venía la pregunta, ¿no?, que las mujeres sean como los hombres, ¿no?, como es la pregunta que nos habían planteado, lo que acabo de decir, ¿no? Digo, eso sería un poco reproducir esa lógica de dominación que es la que queremos cambiar, ¿no? Por eso creo que meter en la misma lucha las disidencias sexuales es una herramienta de una riqueza invalorable para el movimiento de mujeres. Y entonces decía los scratches, ¿qué opinión le merecen los llamados scratches como parte de la política llevada a cabo por algunos de los grupos de mujeres en ciertas situaciones? Qué difícil esto de los scratches. En principio hay scratches y scratches, ¿no? El scratch como medida de acción política, como medida de protesta cuando las instituciones, cuando las leyes, las normativas
cuando los propios partidos políticos y otros actores colectivos no daban respuesta a ciertas situaciones, los scratches eran por supuestamente que bienvenidos y contribuían. En este caso es difícil pensar los scratches porque estamos en el momento de transformar muchas de estas legislaciones y normativas y a veces los scratches pueden jugar en contra, ¿no? Porque el hacer público, el juzgar antes de, cuando hay un proceso de institucionalización que pretende crear una regla para que eso no suceda, ¿no? En un caso, qué sé yo, de cualquier tipo de violencia de género, de abuso, están, por ejemplo, en la universidad, que es el caso que me toca, estamos construyendo protocolos, estamos construyendo dispositivos institucionales para justamente capacitar, formar, sensibilizar, aplicar esos protocolos, etcétera. Entonces estamos en instituciones, como ya dije, súper patriarcales, machistas, misóginas y conservadoras, porque esos son muchas de las universidades, por lo menos las grandes universidades, ¿no? Entonces, cuando estamos dando esa pelea enorme contra esas estructuras tan rígidas, ¿sí? Los scratches pueden ser una herramienta de presión, ¿no? Pero también, ojo, porque los scratches se pueden volver en contra, ¿sí? Y no dejar que siga ese proceso de construcción de ese andamiaje para institucionalizar, sea la penalización, sea o más que penalización, la normativización de esas situaciones. Entonces, diría, hoy en día no, por lo menos en las universidades, otra cosa que quería aclarar, las universidades tenemos ya hace varios años una red, la Red Interuniversitaria contra las Violencias y por la Igualdad de Género. Es una red que se conformó de forma espontánea a partir de la iniciativa de algunas colegas de universidades nacionales y que llegamos a ser más de 350 mujeres de distintas universidades del país comprometidas con este tipo de transformación en las estructuras institucionales donde nos movemos en la universidad. Luego se institucionaliza en el CIN, en el Consejo Interuniversitario Nacional, en una red, ¿sí? Ya pasamos a una estructura mucho más rígida y empezamos a perder capacidad de creatividad y de lucha, claramente, pero ganamos la posibilidad de estar en una estructura donde se toman decisiones de poder, en una estructura donde se crean reglamentaciones de las que nosotras queremos que haya más en nuestras universidades y unidades académicas. Entonces perdemos tal vez un poquito de creatividad y capacidad de transgresión, pero ganamos institucionalización. ¿Y eso qué tiene que ver con los scratches? Que creo personalmente que en este momento es un momento para apostar a la transformación desde las instituciones. Por lo que decía Dora, tenemos andamiajes jurídicos, normativos, tenemos colectivos y actores sociales que tienen capacidad, que tienen conocimiento acumulado, que tienen energía para llevar adelante esas transformaciones. Entonces creo que hoy, en esta arena por lo menos, no veo que sea el momento del escrache. Creo que es el momento de apostar a construir institucionalidad en estos temas, a fortalecer los protocolos, a fortalecer las perspectivas de la transversalización de la perspectiva de género en las currículas de grado, de posgrado, en los programas de investigación, en las bibliografías. Hay tanto por hacer, y es este el momento, porque hoy no pueden todo, dejarnos de marginarnos, todavía pueden, pero les es más difícil porque afortunadamente tenemos ese movimiento tan pujante, ¿no? Que son el movimiento de mujeres y disidencias sexuales. Y eso, a quienes estamos en lugares de gestión hoy, es maravilloso, porque qué mejor que la presión, ¿no? Qué mejor que la expectativa, ¿no? De esa infinidad de mujeres, de jovencitas que uno ve, no solo en la calle, sino en nuestras clases, en nuestros pasillos de las universidades, y que nos van poniendo y nos van corriendo, ¿no? El horizonte, y van poniendo la vara cada vez más alta. Entonces puede ser los scratches, alguno tendrá sentido porque la estructura institucional no funcionó, porque los dispositivos que existían no lo miraron o no le dieron la importancia que tenía que ir, o no lo vehiculizaron por donde tenía que ir, sin duda,
pero como les decía recién, creo que es el momento de institucionalizar, de crear dispositivos y herramientas para hacerlo desde las instituciones de la República. ¡Wow! Sí. Vos decís cuando paramos. Bueno, claramente estoy contraria a la fórmula del escrache anónimo por red y por virtualidades. Una cosa es la denuncia pública. Una cosa es que en un aula, como ocurrió en medicina, una joven lo enfrenta a un profesor y le dice usted, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es escrache, eso es la manifestación pública de una denuncia, y además en el caso de estas jóvenes lo venían haciendo asiduamente sin ninguna respuesta. El escrache anónimo, el escrache ahora virtual por la red no es virtuoso por lo que acaba de decir. Entonces la denuncia pública, lo que hizo esta muchacha, la actriz, acompañada de tantas mujeres, es un acto público de denuncia. Refuerza, en todo caso, con un colectivo, la figura con nombre, apellido, función y todo lo demás. Otra cosa es cuando, y además ella pone todo el cuerpo ahí. Otra cosa es el montaje de una operación que tiene la fuerza del anonimato, y por lo que acaba de decir Caro, porque toda criatura humana, tiene derecho al debido proceso. Todo ser humano tiene derecho al debido proceso. Miren si las feministas vamos a venir a doblar justamente lo que hemos tenido que procurar para que cese la impunidad, ¿no? Entonces, me gustaría decirles que no hay en el feminismo ninguna cuota aditiva básica de punición. El feminismo no es punitivista. Además hay toda una circunstancia de largo debate en algunos lugares. Hay yo diría, figuras muy, muy importantes, sobre todo que trabajan cuestiones jurídicas y que están yo diría, incorporadas a una militancia abolicionista. Hay abolicionismo de todas clases, hay abolicionismo, la típica expresión abolicionista es la del siglo XIX contra la esclavitud, Después está el abolicionismo contra la esclavitud sexual, digamos, que es todo un debate hoy, y está el abolicionismo de materia penalista, jurídica, por el cual hay un grupo muy importante de abogadas y de abogados en el mundo que está contra la punición, inclusive en materia de esa que tiene el sentido corriente de la aplicación del delito, por una serie de razones que no es largo enumerar. Una de ellas, de las feministas antipunitivistas, es Elena Larrauri, que es una figura muy importante de España. Entonces podemos tener con ella un grado de proximidad y un grado de, yo diría, de no corresponder enteramente a su pensamiento. Ella cree que debemos ser limpiamente antipunitivistas. Yo digo que no, porque efectivamente se necesita que haya justicia. Quienes nunca tuvieron justicia necesitan justicia. Ahora, la justicia tiene que ser proporcional. La justicia que buscamos es proporcional. No sé, a ver, y lo voy a decir también en términos muy directos para que todos nos entendamos. Alguien es un machirulo, que tiene un acoso, 2 acosos, 3 figuras de acoso. ¿Qué buscamos? ¿La castración del individuo? Por favor, midamos absolutamente nuestras consecuencias. Lo que necesitamos son actos, primero, para que cese la conducta. En segundo lugar, si ese acoso ha sido gravemente ultrajante porque se sostiene, la institución tiene que tomar medidas. Es lo que dice Caro. Para eso hemos propuesto en todos los lugares públicos protocolos. La universidad felizmente los tiene en su mayoría, hay algunas que no tienen. El CONICET, por ejemplo, tiene protocolo para actuar. Es decir,
necesitamos debido proceso, necesitamos escuchar fuertemente con absoluta confidencialidad a la víctima. Eso es fundamental, la garantía de confidencialidad. Las víctimas no se quieren exponer así nomás. En algún sentido se quieren preservar. Y luego, evidentemente, realizar todo lo que haya que realizar en tiempo y forma. Porque la justicia que demora no es justicia, ya se sabe, dicho tonto si lo hay. Efectivamente, si en una institución un machirulo sigue acosando sin consecuencias, va a haber una revolución feminista, estoy segura. Y debe haberla, y debe exigirse. Entonces, yo creo que el escrache, obviamente, en cuerpo a cuerpo es muy importante, porque hay escraches que hemos hecho cuerpo a cuerpo, es decir, el escrache contra los genocidas era fundamental, no se habían suspendido ustedes saben perfectamente el resguardo, la suspensión de las famosas leyes, etcétera, etcétera, de modo que era imprescindible. Pero fue, obviamente, como dice Caro, un mecanismo imprescindible para hacerse oír, para significar que había un hiato profundo, injusto, y que efectivamente indignificaba nuestras vidas. Entonces, los escraches, además, como dice Caro, para cerrar, son contraproducentes. Lo único que hacen es abroquelar más y más, sofistican más la acción machirula, en todo caso, la sofistican. Y nosotros queremos otra cosa, ¿no? Entonces, queremos que efectivamente, y por último, estamos seguros de que una cuestión aún mayor, yo estoy segura de que no vamos a quebrar al patriarcado con el Código Penal en la mano, no, absolutamente no. Pero sí hay que encontrar, esto es otro término y para otro día, hay que encontrar, para mi gusto, tenemos que crear alternativas entre el Poder Judicial y la sociedad civil, que sea un instituto público no judicial el que pueda tratar, obviamente, la miríade de violencias que no se comportan efectivamente como actos, son cuasi delictivos, pero no son actos que comportan un grado delincuencial declarado. Para lo cual las comunidades tienen que tener aparatos disponibles. No necesariamente habría que ir a la justicia, ¿se entiende lo que quiero decir? Es bastante sofisticada mi propuesta, pero la he diseñado, se la hemos hecho llegar ahora. Creo que necesitamos unos aparatos a nivel de la comunidad, obviamente con posibilidad real de que haya, por ejemplo, sanciones que no, la probation, el acto público, un auto de fe público, pido disculpas, me parece una serie muy civilizada de propuestas que podemos tener, porque efectivamente la conducta viciosa, violenta, cotidiana, simbólica, efectivamente es una conducta sobre la cual hay ceguera cognitiva por parte de los propios actores varones y efectivamente en gran medida por parte de nuestras congéneres, que se dan cuenta, que me maltrataba, un día se dieron cuenta. Entonces, no podemos llevar a todos los detractores detrás de las rejas. Tenemos que encontrar fórmulas que permitan la convivencialidad en grado de pedagogía regenerativa. Yo creo en las pedagogías regenerativas. Creo que efectivamente, ahora cierro acá, nosotros tenemos en Quilmes, porque yo tengo una, digamos, una responsabilidad a cargo de una cátedra libre de género y sexualidades, y tenemos el caso, en el ambiente Quilmes, un joven, en fin, perpetrador de una circunstancia que está a medio término, y bueno, fue muy interesante, hay protocolo, hay un observatorio, se dispuso que tuviera una probation y que consiste en que, tiene que hacer comentarios públicos acerca de un texto, del texto de Lili Hendel, para lo cual ya ha preparado, etc. Lo único que le hemos pedido es que haga esa experiencia de contar públicamente qué es lo que encuentra y no encuentra, etcétera, etcétera. Como ustedes ven,
Digo, tenemos que tener fórmulas proporcionales, asequibles, plausibles y regeneradoras. Nos importa más construir otras conciencias que atacar de manera despiadada y sobre todo sin proporción a ciertos comportamientos que están en todas partes, ya lo sabemos, en las universidades muchísimo más, porque las universidades, parece mentira, los capataces de la fábrica son los profesores, ¿no? Y entonces, como son capataces, obviamente tienen el dulce encanto de creer que las chicas están todas en disponibilidad. Esto es como ustedes ven, no hay ciencia posible que haya descentizado al patriarcado. ¿Está claro? Vamos a las últimas dos. Las últimas dos. Bueno, entonces, Y porque la gente tiene que, los compañeros tienen que tomar. Citando ahora, las dos últimas tenían que ver un poco con el lugar de los hombres, de los varones en estos procesos, y las políticas que se podrían pensar para avanzar hacia un plano de igualdad, ¿no? En el ámbito de la política por lo menos. Con respecto a los hombres, creo que ya fuimos un poco adelantando. Personalmente creo que hay que trabajar mucho sobre los hombres, porque somos en relación, ¿no? Somos en relación nosotras, nosotros y nosotres. Y entonces creo que el trabajar sobre los hombres es un poco el mismo proceso que hacemos nosotras, ¿no? De autorreflexividad de nuestra propia práctica, de nuestros propios principios, de nuestras propias relaciones. También tienen que hacerlo los hombres, y acá me parece que tenemos varios ejes, ¿no? Que vimos también en los últimos años. Por ejemplo, los hombres, los varones, pueden repensar sus privilegios, pueden repensar el lugar de los privilegios que han tenido durante miles de años, ¿sí? En esta coyuntura, pueden ceder la palabra, ¿no? Ante un otro. Pueden hacer un paso al costado, ¿no? En ciertas situaciones. Digo, y yo insisto con el acto que hizo Cristina hace pocos días, que ya lo mencioné, no solo por políticamente y electoralmente, después se puede discutir, sino la capacidad de actuar en función de su propio lugar, augurando una movida de fichas que cambió todo el tablero. Si nosotros lográramos que los hombres, ¿sí?, tengan un poquito de autorreflexividad y un poquito de empatía con estos procesos de transformación que estamos llevando adelante las mujeres, ¿sí?, serían como Cristina, darían vuelta el tablero. O por lo menos nos ayudarían, no darían vuelta el tablero, nos ayudarían, ¿sí?, a que ese dar vuelta el tablero sea más impactante, más eficiente. Y digo, por ejemplo, algunas escenas, ¿no? Por ejemplo, del Ni Una Menos, ¿no? Que venía una bandera, no voy a decir ni el partido ni el personaje para mí. Y venía en la bandera y este personaje, un machirulo conocido, y que no voy a dar el nombre, agarrando la bandera, y había como 30 mujeres de ese espacio, asociación, organismo. Marcha de mujeres, ¿sí? Todas las fotos eran de él después, teniendo la bandera. Ese machirulo no se dio cuenta en qué marcha estaba, no se dio cuenta la pelea que estamos llevando nosotras, las mujeres, y ahora incorporando las disidencias sexuales en estos movimientos. No puede ir 3 hileras más atrás, ¿no? Digo, a eso voy. Y yo me lo pregunto, ¿pueden los hombres hacer eso? ¿Pueden los varones? Segundo, ¿quieren hacerlo? Porque claramente hay una disputa de poder, como decíamos desde el principio, pero no solo de poder, hay una disputa de cómo construimos el poder, y sin caer en una cosa esencialista, que porque somos mujeres, bien lo que señalaba Dora, feminismo y femeninas y feministas, ¿no? Digo, no, una lógica de construcción de poder diferente,
¿sí? Y me parece que eso es también lo que se juega, y que si no lo hacemos con los varones va a ser más difícil. Ahora, necesitamos también ese trabajo sobre los varones, que entiendan, ¿sí?, que en esta, por lo menos, seguramente no van a ser los protagonistas, me parece. Y esto entonces tiene que ver con la última de las preguntas, en cuanto a las acciones, ¿no?, que uno pudiera llevar adelante. Claro que hay acciones para impulsar la igualdad en los planos políticos de cualquier área de la vida social, desde las acciones afirmativas, los cupos, cualquier tipo de política que tienda hacia la igualdad y que ayuda, pero creo, sin embargo, que la transformación va a estar ahí, si nosotras o nosotres somos capaces de llevar adelante eso en una autotransformación y transformación del otro en esa relación, porque eso cambia las instituciones, cambia la legislación, cambia el contrato social, ¿no?, que también estamos tratando de poner en debate en estos días. Bueno, y ahora le doy la palabra a Dora para que cierre y pasamos. Sí, tal vez lo que necesitamos, desde luego, todo lo que ha dicho Caro es fundamental, necesitamos esas transformaciones urgentes de poderes patriarcales, que algo está en craquelé, algo se nota, que hay muchos varones que ya están flojos de papeles patriarcales, ¿no? Necesitamos que estén mucho más flojos para más adelante y se dejen la seducción que el antiguo privilegio les daba y demás, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Yo creo que lo que viene es muy interesante. Necesitamos muchos feministas. Cuando decimos feministas no decimos, ¡ay!, se convierte en una cristal. No, feministas quiere decir que hay un reconocimiento de la irracionalidad patriarcal, que hay un reconocimiento de que eso ya importa un grave no sentido para la condición humana. Esto es lo que necesitamos, ¿eh? Por eso cuando les jóvenes dicen una universidad feminista, están diciendo que todo el mundo interrumpa un flujo de sexualidades determinados y Estamos pidiendo la sensatez elemental de considerar paritariamente a la vida en la universidad. Y eso es lo que necesitamos. Miren, la vez pasada hubo un encuentro que era muy simpático, lleno de mujeres, etcétera, en La Plata, y parece que un grupo quiso discutir matriarcado. Dios nos libre y guarde. Miren si vamos a salir del patriarcado para ir al matriarcado, porque es una flojedad también en un momento me imagino, que incorpora aires de metáfora y aires de cierta sensibilidad para que el camino adelante. Las matriarcas son horribles. No existieron además en la historia de la humanidad, se constata muy poco, probablemente en algunos lugares, pero eso, nosotros no vamos a ocupar el lugar del amo, lo dice una vieja figura, no vamos a ocupar el lugar del amo, de ninguna manera. El amo que efectivamente que transforme su papel, es lo que queremos, pero no ocupar su lugar. Entonces, para cerrar, yo creo que sí, que las mujeres es ridículo, es un aporte necesario, es inexorable. Además tenemos paridad hoy día. Lo que necesitamos, sí, es una gran conversión a cuadros políticos con trama muy clara acerca de valores nuevos para la relación de géneros. Esto es lo que necesitamos, ¿eh? Esto es lo que necesitamos, que quienes nos representen ahora en el Congreso, porque va a haber paridad. A ver, se acabó el cuento del 30%, tiene que haber 50 y 50%. Tenemos que hacer justamente yo diría mi convicción es que las mujeres tienen que tomar su lugar, nada de se impongan en sus lugares y se impongan, esta es la otra condición de posibilidad, imponerse en sus lugares por sus trayectorias, por sus afecciones fundamentales a las luchas
regenerativas del humano, por sus luchas de identificación. Y necesitamos además mucha sororidad. Necesitamos mucha solidaridad entre las mujeres. Es muy difícil ese aspecto. Y que no nos escuchen mucho los varones porque son cuitas que tenemos de este lado. Es muy difícil la sororidad, es muy difícil. Por ahí es mucho más fácil el tránsito de la solidaridad entre varones, porque entre bueyes no hay cornadas, dice un viejo refrán. Pero la sororidad habilitante entre las mujeres, justamente por vieja condición generizada. Porque el amo, ¿qué hace? Divide. Divide y reinarás. El amo divide, el amo para crear criaturas sujetadas tiene que haber obviamente unas distancias paramétricas abajo, tiene que haber concurrencia, tiene que haber competitividad y esas cuestiones. Vení vos que tu amiga es una loca. Exacta, Virginia Woolf lo dijo de manera muy bella, porque ella era una protofeminista muy, muy notable y porque además creía en que la construcción que podían darle las mujeres a la humanidad sería otra desde que no usaba ella el término sororidad, no estaba, desde que hubiera una abdicación de los modelos concurrenciales patriarcales. No, yo no estoy diciendo que no tengamos nuestra cuota narcisística sin la cual no somos nadie. Lo que digo es que seamos más libidinosos que narcisistas, que seamos mucho más cooperativos en la adición afectiva para proyectos. Esto es lo que necesitamos. Y luego, lo más necesario para la política es una abdicación, sí, de los narcisismos en la plaza, que son atormentadores, que no hacen crecer mucho, más que el momento trascendental de alguna sujeta o sujeta. A mí no me gusta la palabra sujeta porque, miren, siempre discuto con nuestras feministas. Chicas, vamos a salir de sujetos a sujetas, pero estamos locos. Y siempre juego con eso porque no es bonito, no es por ahí que vamos a felizmente neutralizar las bases de nuestro lenguaje. Entonces, nada, apoyar con mucha fuerza a aquellas compañeras, compañeros que están con mucha convicción y además que se están preparando y además que no tienen miedo, que además no van a fruncirse frente a arremetidas de ímpetus machirules, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Mucha convicción, mucha fuerza, mucha pasión en los cuadros femenines que vamos a elegir para las próximas elecciones. Y como siempre me gusta terminar en esta temporada, octubre será nuestro. ¿Quieren hacer preguntas? Aprovechar que todavía las tenemos aquí. Estamos bien. Estamos bloqueados. Yo puedo preguntar algo. No sé si llegará hasta ahí. Yo estoy muy metida en la política partidaria, a lo mejor las compañeras también, y me viene preocupando mucho toda esta cuestión de cómo hacemos para hacer política de otra manera, porque por ahí logramos cambios de mentalidad, pero llega un momento que armar la lista y vamos directo al embudo en el cual el primero de la lista muchas veces termina siendo un tipo y el primero de la lista, ¿no?, el intendente o el que resulte, y me imagino que la política universitaria, hasta en las empresas, me animo a decir, ¿no?, que en algún momento hay que tomar la decisión y ¡pum! Entonces nosotros como que vamos en desventaja. Quiero decir, ¿cómo hacemos para hacer una política desde otro lugar, desde otra lógica, y al mismo tiempo
ser competitivas, porque inmediatamente que vas hacia la solidaridad, a la cosa más plenaria, más de mujeres, mientras estamos militando es fácil, es más fácil, no es fácil, es más fácil. Pero después llega un momento en que el propio ordenamiento institucional de nuestros municipios, de nuestras provincias, ¿no? Te obliga en este sentido. Y venía pensando, y vos lo dijiste, y me parece muy fuerte, la decisión de Cristina fue sorpresiva por Alberto Fernández, pero lo que más descolocó fue que no fuera ella la primera, la candidata, y que hubiera hecho un hombre en su lugar. Seguramente no iba a resignar el primer lugar, pero las mujeres podemos. Mira, voy de vice y sigo siendo yo. Como Eva Perón nunca fue presidenta, y ¿a quién le cabe alguna duda de la centralidad política de Eva Perón? Pero a mí me preocupa porque vos decís si renunciarían. Y a mí inmediatamente yo pienso, el que fue privilegiado siempre, le cuesta muchísimo renunciar. Y lo primero que se me vino a la mente, yo viví un tiempo en España. Y la mirada hacia África siempre es, ¿no?, de soslayo, pero nosotros en América Latina somos un poco menos piojosos, pero somos piojosos. Pero vas a Europa, y no es Europa, es España, y ya. Entonces toda una cosa conmiserativa de pobres africanos, qué mal que viven. Y yo me preguntaba, ¿esta gente sería capaz de dejar de consumir lo que consume y la cantidad de energía que consumen para que en África tengan más luz, para que en África tengan más recursos? Y la respuesta era no. Yo realmente creo que como mujeres apostamos a que esto puede suceder, tenemos mucha fe, más allá de lo religioso, obviamente, en que los cambios puedan darse, si no hubiera pasado todo lo que hemos hecho. Pero me parece que el desafío es enorme, y al mismo tiempo agradezco este momento que estamos, esta coyuntura que estamos viviendo, la presidenta que hemos tenido, la conductora política que seguimos teniendo, que nos sigue dando lecciones no solamente a nosotras, sino a todo el machirulaje que anda dando vueltas, y que creo que sería muy tonto si no las capitalizáramos, si no lo aprovecháramos en este momento. Les agradezco muchísimo la charla, realmente han estado geniales. Sí. Yo creo que cualquiera que militó y hace política se encontró en esa situación, digo. Por eso me parece que todo lo que tiene que ver con las políticas afirmativas y el cupo no es menor. Lo que sí, no podemos dejar que pase que pongan los machirulos las mujeres que van en las listas. Eso es lo que no puede ser. Digo, aún si son mujeres que no tengan militancia, aún si son, pero tienen que ser puestas por mujeres. Digo, eso me parece que ya hay, ¿no?, como un punto en el que no podemos ir para atrás. Por supuesto, digo, si son mujeres feministas y con ganas con el compromiso de cambiar, mejor, ¿no? Es lo ideal. Pero si ya tenemos cupo, hay que ir para que el cupo sea nuestro, no las que ellos quieren que sean, me parece. Nada. Sí, me gustó mucho tu intervención. ¿Cómo te llamas? Verónica. Es muy difícil decir cómo hacer, porque cada situación es una situación, cada situación plantea ángulos, plantea estrategias, plantea tácticas. Cada situación es muy difícil dar hoy consejos generales, así, bueno, habría que estar en situación. Ahora, hay algo que sí que es muy elemental. La mejor situación es la del grupo bien afirmado de mujeres. Esa es la mejor situación. Cuanto más unidad tenga el mujerío, mucho más